Con el móvil, Sonia Fernández, que se ocupa acerca de este tema en tribunales. Allí estamos. Sonia, adelante. ¿Qué tal, Martín? Bueno, muchísimas gracias. Estábamos escuchando atentamente lo que estaba desarrollando Elías en cuanto a todos los momentos e instancias que ha tenido que atravesar justamente este expediente que ahora ya está en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Precisamente vamos a hablar con la Procuradora General Adjunta de la provincia, la doctora Cecilia Goyeneche. Gracias por atendernos porque ha salido de una audiencia aquí en la Asociación de Magistrados para precisamente hablar de este tema con Telediario. En principio, doctora, ¿cuáles son los argumentos que usted utiliza para insistir con esta causa, con esta denuncia y concretamente con este recurso de queja ante la Corte? Bueno, la particularidad de este caso, como varios otros que tenemos en curso, en tribunales y que estamos un poco esperando que la resolución de la Corte en este caso para seguir adelante, es que las víctimas, mientras fueron niñas, padecieron estas situaciones de abuso. En esta causa tiene la particularidad que se hizo toda la investigación y en el momento en que se remitía la causa a juicio se empezó a discutir si se declaraba la prescripción. ¿Por qué? Porque entre el momento en que las niñas padecieron estos hechos y el momento en que finalmente pudieron hacer la denuncia, habían pasado más años que aquellos que establece el código como plazo de prescripción. Que en definitiva serían 12 años, ¿no? Habían pasado más de 12 años. Y bueno, lo que nosotros venimos planteando aquí es que, contaba, la causa queda trunca en ese momento porque no pudimos llegar a juicio porque pese a que todos los jueces de las instancias inferiores, tanto el juez de primera instancia, el juez de garantía, la Cámara de Juicios de Concordia, luego la Cámara de Casación, habían dicho de que la causa no estaba prescripta, cuando llega al Superior Tribunal de Justicia, el Superior Tribunal de Justicia, la Sala Penal, valida su jurisprudencia al respecto, que es que se operó la prescripción como en cualquier otro delito. Nosotros veníamos planteando, y esto es lo que planteamos ante la Corte, que en este caso no puede darse por válida la prescripción, esencialmente porque mientras las jóvenes víctimas fueron niñas, no tuvieron ninguna posibilidad de hacer la denuncia, pero esencialmente una cuestión jurídica, ¿no? La idea de que no puede correr la prescripción contra aquel que no está en condiciones por ser niño, ni siquiera es porque no tuvieran una posibilidad real, sino esencialmente porque el sistema jurídico lo pone por fuera de la facultad de presentarse ante una fiscalía para hacer la denuncia. ¿Cuántos años tenían las víctimas en ese momento, digamos, que ocurrieron los hechos? Eran preadolescentes. Sí. Son dos víctimas, hay alguna diferencia entre un caso y otro en las edades, pero eran niñas jovencitas. Y en relación al planteo que usted hace, y que la Corte en este caso estaría aceptando, digamos, ¿con qué otra causa se la puede vincular en relación a este tipo de temas, digamos, de prescripción en caso de abuso, digamos? ¿Hay algún antecedente? Y bueno, mire, nosotros... Le aclaro una cosa, la Corte no es que lo está aceptando, la Corte lo está tratando. No sabemos. Acepta la queja. Exacto, está analizando la queja, está circulando por los despachos de la Corte, no sabemos qué va a resolver la Corte. Nosotros tenemos el mismo planteo realizado en relación a la causa Rivas de Gualeguaychú, donde, recuerdan ustedes, Rivas sale condenado por un hecho y se declara su autoría, digamos, se considera que el resto de los hechos por los cuales se lo acusaba habían ocurrido, pero no se lo condena por el resto de los hechos. Bueno, un planteo similar es el que se lleva adelante en Rivas, y hay alguna otra, en el día de, creo que antes de ayer fue que salió un fallo en el Tribunal de Gualeguay, donde se condena a un padre que abusaba de una hija durante muchos años, también por el periodo que en la idea tradicional hubiera estado prescripto, considerando en ese caso que la niña estaba privada de la libertad porque era el propio padre quien era el autor de estos hechos y entonces no puede beneficiarse él con la prescripción. Esto anima, digamos, a quienes lamentablemente hayan sufrido, digamos, este tipo de padecimientos, a que, bueno, se puede contemplar por más que hayan pasado tantos años.
Pero claro que sí, nosotros hemos tenido en los últimos años muchísimas denuncias sobre esto. Nosotros estamos solamente con unos poquitos casos llevándolo, porque necesitamos una jurisprudencia que avale la continuidad de estos trámites. No podemos tener 50 causas en las mismas condiciones en la Corte, ¿no? Sí podemos tener 1, 2, 3 para sentar un criterio jurisprudencial. Lo que ha ocurrido, y es lo que ha animado a las víctimas a denunciar, es que creo que en la provincia de Entre Ríos hay una bisagra en la jurisprudencia y también en el trabajo de los operadores en los sectores públicos hace aproximadamente 10 años atrás, donde todo este sector que coincide, ¿no? Niños y mujeres que estaban invisibilizados, ¿no? Parece insólito que nosotros hayamos tenido una jurisprudencia constante según la cual un niño de 10 años que padece un hecho de esto no solamente no está en condiciones de denunciar porque es la víctima de este delito, sino que encima empieza a correr el tiempo en su contra, ¿no? Parece que esto solamente se puede pensar que esto haya ocurrido así durante muchos años, porque no se veía el problema, ¿no? Por ahí también una de las cuestiones que me gustaría remarcar es si esto tiene que ver con la doctora Cecilia Goyeneche, que no quiere abandonar esto, se compromete y impulsa esta causa, o es un verdadero deber que tiene la Procuraduría General, en este caso, de hacer este planteo. No tiene nada que ver con una persona. Esto es, por eso marcaba que es un cambio generacional y un cambio, un abrir los ojos de un sistema. Recordemos que lo que pasó en los últimos años también es que salieron leyes que modificaron aquel criterio jurisprudencial. El problema es que las leyes no son aplicables retroactivamente, ¿no? Nosotros tenemos una ley que fue promovida por una senadora provincial, según el cual ahora, hoy en día, los hechos que ocurren hoy en día no prescriben. Empieza la prescripción a correr recién cuando se formula la denuncia. Porque la particularidad de estos casos es que además la reconstrucción individual, digamos, psíquica individual, y el poder llevar la causa a tribunales no tiene nada que ver con los tiempos del calendario, ¿no? Entonces, no, esto es una toma de postura que tiene el Ministerio Público Fiscal de querer investigar estos hechos y de querer satisfacer nuestro deber constitucional, que es darle una justicia a las víctimas, ¿no? Nosotros en este caso particularmente, las dos víctimas han estado constantemente en contacto con nosotros y nos han peticionado expresamente que sigamos las instancias recursivas hasta conseguir una resolución de las más altas instancias nacionales. Por último, digamos, en materia de tiempos, ¿qué se espera? Digamos, ¿esto es algo que demora mucho, que puede llegar a demorar mucho? Sí, esto puede todavía llevar algunos meses. La Corte tiene sus tiempos, por ahí nos sorprende con alguna aceleración de algunas causas, pero la verdad que puede todavía tomar algunos meses. Son 5 votos que tienen que ocurrir en la Corte. En este momento entendemos que está pasando por el tercer vocal y puede todavía llevar un tiempo, y también puede ser que la Corte no nos dé la razón, ¿no? Nosotros estamos esperando y consideramos que tenemos buenísimas razones en este caso para que la Corte revoque lo que decidió el Superior Tribunal de Justicia, pero también esto es derecho y hay discusiones y hay puntos de vista diferentes. Podría ser que la Corte no nos dé la razón. Bueno, a eso estamos esperando. Esperemos que al menos el año que viene tener esta sentencia. Muchísimas gracias. Un gusto, que sigan bien. Bueno, la doctora Cecilia Goyeneche, Procuradora General Adjunta en la provincia de Entre Ríos, con todo lo que ha generado este caso y las expectativas, obviamente, que se abren a partir de que la Corte ha aceptado este recurso de queja, y ahora se verá entonces si le da o no la razón al planteo que se realiza. Gracias, Adelante Sonia. ustedes.